Bendecidos sean todos, amados, gracia y paz en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos hoy aquí nuevamente con un segmento más de La verdad no tiene precio. Y en este día quiero compartir con ustedes un tema muy importante, un tema que creo es de vital importancia tocarlo, porque está afectando a familias enteras, está afectando a comunidades enteras, está afectando globalmente a todo el mundo, en todos los países y en todos lados. Y en este glorioso día quiero compartir con ustedes el tema: el mal no prevalecerá. El mal no prevalecerá. Vamos a estar hablando de cómo el mal se ha ido incrementando a medida que han pasado los años, los siglos, los tiempos, cómo el mal se ha ido incrementando en la raza humana y cómo estamos viendo en este tiempo todas las cosas que están ocurriendo lamentablemente. Sucesos lamentables, sucesos tristes, sucesos que tienen a muchas personas también enlutadas, a muchas personas heridas, a muchas personas tristes. Así que quiero en estos momentos, quiero leerte la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 6, versículo 7 en adelante. Gálatas capítulo 6, versículo 7 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechar, segará corrupción, segará cosechar corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, cosechará vida eterna. Miren, amados, el apóstol San Pablo nos habla a través de esta carta a los Gálatas y nos está hablando sobre que Dios no puede ser burlado y sobre que el hombre siembra y lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará, eso mismo segará. Ustedes están viendo todo lo que ha venido ocurriendo a través de las noticias, a través del mundo, a través de los periódicos, a través de los medios de comunicación, de la internet. Ustedes han visto cómo últimamente no hay empatía, no hay respeto, no hay amor, no hay nada. La humanidad vive totalmente alejada de los principios y los valores de la palabra del Señor, muy triste por demás. Y hay gente que no se sacian de hacer el mal. Hay gente que no se sacian de hacerle a otras personas el mal. Ellos se alimentan de hacer el mal. El hacer el mal los alimenta. Y también tenemos que reconocer, lógicamente, a través de la escritura y a través de lo espiritual, que el mal proviene de Satanás, el mal proviene de los demonios, el mal proviene del reino caído de las tinieblas, el mal no proviene de Dios, el mal no es de Dios, el mal es de Satanás y sus demonios. ¿Y cómo es que estas cosas, esta maldad va operando en el mundo? A través de seres humanos. El que no tiene a Dios, el que no tiene la palabra presente en su corazón, el que no vive la palabra del Señor, pues, ¿qué es lo que va a transmitir? Odio, resentimientos, celos, iras, contiendas, problemas, hacer el mal. Y eso es todo lo que estamos nosotros ahora mismo viendo y viviendo lamentablemente. Vivimos en una sociedad donde la mediocridad,
es la primera orden del día, donde la envidia, donde la falacia, donde cosas efímeras, falsas, cosas que no son verdaderas, llevan a la gente a engañar a otras personas. Pero la maldad no prevalecerá. Y ese es este tema. ¿Por qué es que la maldad no prevalecerá? Jesús dijo en una ocasión, en la palabra del Señor, que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerían, no ganarían contra la iglesia del Señor, contra la iglesia de los escogidos del Señor. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará, ¿qué? Corrupción. El que hace el mal y se sacia en hacer el mal, llegará su momento, llegará su día en que ese mal retornará hacia él o hacia ella. Y entonces ahí vendrá y caerá el juicio de Dios sobre esta persona. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué hemos leído? Las obras de la maldad, las obras de la carne, las obras de lo malo, de lo maligno. Eso es lo que hemos leído. Y el que vive de acuerdo a esto y de acuerdo a la carne, sabe que sus días serán acortados sobre la faz de la tierra y sabe que todo eso que sembró, que todo eso que hizo, todo eso volverá a esa persona. Y esta persona caerá en juicio de Dios. Y es importante uno entender que hay seres humanos que llegan a tal extremo de maldad que no se detienen, no se detienen. Hay criminales que salen bien de caso, los sacan en probatoria, como no tienen a Dios, no buscan a Dios, no hay un arrepentimiento, no hay nada, vuelven y cometen las mismas fechorías, vuelven y cometen los mismos pecados, porque no hay convicción de pecado. Dios no está ahí, el Espíritu Santo no está ahí. Entonces, por eso usted ve que hoy día muchos de los casos criminales, cuando la policía investiga, ve que estas personas son reincidentes y la justicia los lanzó a la calle y volvieron a hacer lo mismo. Entonces, yo siempre he sido una persona creyente de que el que viole la ley y el que viole las leyes de cualquier país, de cualquier lugar, es procesable, es procesable. Tiene que enfrentar la justicia, porque nadie está por encima de la justicia. De aquí, de la tierra, ni tampoco de la justicia de Dios. Todo el que haga o infrinja las leyes de cualquier lugar, de cualquier país, tiene que enfrentar las consecuencias. Tiene que enfrentar sus propias consecuencias. Nadie está por encima de la ley. Entonces, cuando usted ve muchos de los casos que uno ve a través de los medios de comunicación de criminales, en Estados Unidos hubo un caso bien triste, bien lamentable, de un tal hombre que se llamaba Gacy. Gacy era un hombre polifacético.
se vestía de payaso. Imagínense, se vestía de payaso. Un payaso grotesco. Cuando usted ve las fotos de esa vestimenta y de todo lo que el Señor se ponía, eso era una cosa tremenda. Y asesinó más de 32 personas, todos eran jóvenes, entre 15 y 20 años, y los enterró debajo de su residencia, donde ahí las autoridades encontraron todas estas personas y otras no las encontraron. Y entonces, la justicia determinó, en cada uno de esos casos, determinó pena capital en cada uno de esos casos. Y lógicamente, como ya había una sentencia de un juez de un tribunal y todo, fue sentenciado a la pena a la pena capital, a la pena de muerte, y fue matado a través de inyección letal. Pero este señor, luego de muchos años, dio entrevistas a la prensa y hablaba, mire, tranquilamente y explicando tranquilamente todas las barbaridades y todas las atrocidades que hizo contra más de 30 jóvenes, lamentablemente. Entonces usted me dice a mí, no, pero mire, lo que pasa es, pastor, la misericordia de Dios, miren, miren, vamos a, vamos a poner, como dicen allá en el campo, las fichas en su lugar. Nadie está por encima de la ley. Y usted tiene que saber que si usted a sabiendas ha asesinado personas vilmente y usted a sabiendas ha hecho un montón de cosas, usted tiene que también a sabiendas enfrentar el dictamen de la justicia y usted tiene que enfrentar lo que la justicia determina para que usted vea. Entonces, hay otro tipo de personas que no asesinan personas, no entierran personas, ni nada de esas cosas en su casa, pero tienen el mal sembrado en el corazón. Y no se cansan de hacer mal y de hacer daño a las personas. Y usted los ve todo el tiempo maquinando y todo el tiempo pensando en la maldad que van a hacer. Y ese es el grave problema que la gente no ha podido entender, de que en un momento dado lo que sembraron, eso cosecharon. Y tendrán que darle cuentas a Dios también. Y tendrán que enfrentar también la justicia de Dios. Porque habrá un tribunal de Cristo, que dice la palabra, y todos comparecerán ante ese tribunal de Cristo, que es justo y verdadero. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 3, versículo 10. 1 de Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga, no lo dice la palabra, no lo digo yo, pero lo decimos porque está en la palabra. Los hijos del diablo. Ah, pastor, pero eso no se puede decir porque mire, usted está juzgando. No, 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 aquí nadie está juzgando a nadie. Esto lo dice la palabra de Dios, el escrito está ahí, así dice el Señor. Esto lo dice Dios y nosotros somos los que transmitimos las palabras de Dios. Dice, y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos uno a otro. No como Caín, que era del maligno. Hay mucha gente por ahí en la calle que son del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Bien? Mire cómo el Señor nos muestra y nos revela cómo los hijos del maligno, sus obras son malignas. Y cómo los hijos del maligno envidian, odian, detestan las obras de los que hacen el bien, las obras de los que aman al Señor, las obras de los que viven conforme al amor de Dios. Y este fue el primer
asesinatos registrados en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, como Caín asesinó a Abel. Dios lo desterró. Fue abominable ante los ojos de Dios. Era del maligno. Y fíjense, de Caín vinieron generaciones terribles. Esa es la palabra en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El que tiene el mal en su corazón, el que tiene al diablo en su corazón, el que tiene los demonios en su corazón, detesta las obras buenas de los que son de Dios. Por eso es que siempre le he dicho a la gente, y siempre lo digo, sin que se me quede nada por dentro. El comunismo es satánico. El socialismo es satánico. Y todos esos mismos son diabólicos y satánicos. En eso no hay amor, en eso no hay compasión, en eso no hay empatía, en eso no hay nada. Solamente perseguir, oprimir, torturar y destruir todo lo que esté a su paso. Nosotros le llamamos a eso, son las ideologías de izquierda, ideologías diabólicas, sacadas y salidas del mismo infierno de Satanás. El Señor lo reprenda, para destruir países, para destruir naciones completas, llevarlos a la miseria, llevarlos al hambre, llevarlos a la muerte. Todo eso, Satanás tiene su ideología, hermano. Satanás ha creado un montón de cosas en la existencia de la humanidad. Entonces, las obras del mal quieren destruir y aniquilar las obras del bien, pero no prevalecen, porque al final viene su justa retribución, al final viene su justo juicio. Yo he visto muchas personas, oiga bien, bajo el juicio de Dios, y aún llevándoles la palabra, y aún hablándoles del poder de Dios, y aún hablándoles de la misericordia de Dios, no se arrepienten de sus malas obras. Para que ustedes vean cómo es esto. Para que ustedes vean cómo es esto. Dice la palabra, también quiero leerte, dice la palabra del Señor, en el Salmo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complaza en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Oiga bien, esto lo dice Dios. Tú no eres un Dios que te complaces en la maldad. Dios no se complace en la maldad. Y el malo no habitará junto al Señor. El malo estará en juicio. El malo irá a parar al infierno. Allí donde es el lloro y el crujir de dientes. Hay que hacer el bien y no mirar aquí. Pero hay gente que se alimenta igual que los demonios y Satanás. Se alimentan de hacer el mal. Se alimentan de ver sufrir al ser humano. Se alimentan de ver que todo está destruido. Porque recuerden, el ser humano es hecho a imagen y semejanza de su creador y lleva la huella de Dios. Y por eso el enemigo nos tiene tanto odio, aparte de que le servimos y adoramos a un Dios de poder. Miren, amados, lamentablemente, los tiempos que nosotros estamos viviendo son unos tiempos que a veces son tiempos irreconocibles, porque venimos de otra época, venimos de otra edad, venimos de otro tiempo. Y a veces vemos las cosas que pasan en nuestra era, en nuestro tiempo, y a veces no las podemos entender porque decimos, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando en este tiempo? Mire, el otro día salió una noticia de un anciano, una persona de la tercera edad, caerle a golpes
con un andador a un pobre animalito, un pobre perrito, hasta matarlo. Lo dejó allí tirado en el suelo. ¿Dónde vamos a ir a parar? No hay empatía, no hay amor, no hay respeto, no hay valores. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Satanás se quiere apoderar de la humanidad, pero no va a poder porque habemos una iglesia militante, llena del Espíritu Santo para batallar contra las fuerzas del mal. Usted ve estas cosas, usted ve estas noticias y esto es alarmante, hermano amado. ¿Cómo hay tanto abusador, tanta gente endemoniada, tanta gente sinvergüenza que andan por ahí, por las calles, y usted lo ve con caras muy bonitas y usted lo ve con cara de buena gente, pero llevan el diablo por dentro, llevan los demonios por dentro. Y se lo digo sinceramente, mire amado, esto está dentro de todos los lugares, dentro de las iglesias. Hay un montón de gente endemoniada, sinvergüenza, que hacen que le sirven a Dios, pero no le sirven a Dios, no tienen el Espíritu Santo, no tienen amor. En la política, hay gente en la política que están endemoniados, que son marionetas y títeres de los demonios y Satanás. Y por eso usted ve que tratan de impulsar un montón de leyes a favor del aborto, leyes a favor de los LGTB, y tratar de impulsar la ideología de género a como de lugar, lo mismo en los medios de comunicación. En los medios de comunicación social también los está utilizando para desinformar, para engañar, los fake news, ¿eh? Para tratar de impulsar la ideología de género. Entonces, usted ve en la religión, en la política, en las profesiones, todo. El enemigo ha tratado de envenenarlo todo y contaminarlo todo con el mal. Pero no ha podido, porque hay una iglesia de rodillas delante de la presencia del Todopoderoso. Hay una iglesia que alaba y glorifica el nombre de Dios. Hay una poderosa obra del Espíritu Santo sobre la tierra, amado. Entonces, usted ve todas estas cosas. Hombres abusando de sus esposas, asesinando a sus esposas. No es que hay violencia machista, como están haciendo creer. No es que hay violencia machista. No es que hay feminicidios como están haciendo creer, a ninguna mujer la asesinan por ser mujer tampoco, eso es incorrecto. No es nada de eso, amada. Es sencillamente que es el enemigo de las almas, Satanás, se ha apoderado de los corazones de algunas personas y les ha hecho creer que lo pueden hacer todo y que pueden seguir evadiéndolo todo y que pueden seguir haciendo daño y que pueden seguir haciendo de la suya hasta que les llega su día, porque a todo el mundo le llega su día. Pues así, eso es ley de Dios. Entonces usted escucha, esta gente, usted los escucha, estos izquierdistas. No, que no voten por esto, que no voten por la derecha, que la derecha está mal, que la derecha está... Y son unos corruptos. Mira, la corrupción no está en un nombre de una religión en particular, ni en un nombre de un movimiento en particular, ni en un nombre de un partido político en particular. La corrupción está dentro del corazón de aquellos que han sido seducidos al mal a través del maligno. Porque hay personas honestas, hay personas íntegras en todas las profesiones, hay personas íntegras en la política también, hay personas íntegras en el cristianismo. No podemos juzgar por uno a todos. Hay que separar el grano de la paja. Y no todos son iguales. Y no todos piensan iguales. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos donde estamos viviendo. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. No les importa lo que los demás vivan, lo que los demás pasen, ni su familia, ni a nadie. Ellos quieren ser ellos quieren llegar a lo último, ellos quieren lograr lo de ellos y olvídense de los demás. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, no tienen empatía con nadie, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire cómo nos dice esta carta, cómo se identifican todas estas personas que viven bajo la maldad. El propósito de ellas, lo que hacen, lo que quieren y lo que ejercen. ¿Está tremendo? Y esta es la palabra de Dios. Entonces, usted dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a continuar la maldad? Dios mío, ¿por qué hay tanta maldad? Dios mío, pero mira, esto que está pasando. Mira, la palabra nos está hablando de señales. Hay señales del inminente retorno de Jesucristo por su iglesia, por sus escogidos. Pero hay señales. Estamos viendo señales, manifestaciones de las cosas que están sucediendo hoy día y que tenemos que a través de la revelación profética de Dios entender el propósito de Dios y lo que Dios quiere hacer. Y mira cómo Dios, el apóstol, identifica cada cualidad de las personas que llevan en su corazón el mal. Vamos a volverlo a leer. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin aspecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí están todas las señales de una persona que no tiene a Dios en su corazón, que es una persona amadora de sí mismo. Dice también la palabra del Señor en Marcos 7:21, vamos a leerlo. Marcos 7:21 en adelante. Porque dijo Jesús, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, maldades de adentro, salen y contaminan al hombre. ¿Qué tremendo? La maledicencia. Wow. La soberbia, la insensatez, los homicidios, la fornicación, los adulterios, los pensamientos. Mire cómo trabaja el corazón de una persona malvada, de una persona que no tiene respeto por Dios, ni su palabra, ni los valores. Mire cómo Jesús identifica a todas estas personas, cómo Jesús nos muestra todo esto que hay dentro del corazón de muchas personas. Triste por demás. Y dice la palabra en el libro de Revelación 21:8. Revelación 21:8 dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo, gloria a Cristo. Dice,
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para los que están diciendo que el infierno no existe, que el infierno no es real, que el infierno es el sepulcro donde ponen los cuerpos, todas estas barbaridades que no son verdaderas, que son mentiras y falacias. Aquí está la palabra. Este lugar lo identifica Juan aquí en la revelación que el Señor le dio, un lugar terrible, lago que arde con fuego y azufre. O sea que no es un lugar bonito, no es un lugar bonito y no es un lugar bueno. Siempre hablo del caso del hombre rico y Lázaro, el que se alimentaba de las migajas que caían de su mesa. La palabra habla que el hombre rico estaba en el infierno, siendo atormentado día y noche, y estaba sufriendo, y gritaba y decía que le fueran a llevar el mensaje a sus familiares para que no fueran a caer en ese lugar de tormento. No es el purgatorio, es el infierno. Y entonces Lázaro estaba en el seno de Abraham, porque todavía Cristo no había muerto en la cruz, y todavía el plan de redención no se había hecho a través de la gracia, a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Entonces, todo malvado, todo avaricioso, todo egoísta va a tener su parte si no cambia sus caminos, si no se arrepiente de sus malas obras y muere así con sus malas obras, pues irá a parar al infierno, irá a ser torturado, irá a pasar un sufrimiento doble, porque nunca estuvo la obra de Cristo, la obra de la palabra de Dios en su vida y en su corazón, y Dios estuvo presente en su ser. Y eso es lo que le venimos diciendo a la gente. Hay que vivir la palabra. Hay que cumplir la palabra. Usted no está en la palabra, usted está sin Dios, sin esperanza. Entonces, la maldad se va introduciendo sinuosamente en algunas personas. Y cuando ya usted ve que el extremo es que ejecutan sus malos actos, los hacen realidad. Un asesino no es de Dios. Un asesino es una persona endemoniada por Satanás y los demonios, manipulada, dirigida, su corazón, su mente, su vida, todo para el mal. Porque para eso es que lo utilizan, para el mal. Una persona en Dios, una persona llena del Espíritu Santo, va a hacer el bien sin mirar a quién, va a tener los frutos del Espíritu, va a vivir la palabra, va a cada día a llenar su vida de la gloria de Dios. Pero la maldad no prevalecerá, porque al fin y al cabo, muchas personas van a sufrir sus propias consecuencias, sus propias agonías y lo que trajeron a sus vidas y lo que crearon en sus vidas por toda su maldad. Imagínense al punto que nosotros hemos llegado en este tiempo, que hoy día hay gente que no tiene empatía, que no tiene misericordia, que hay gente que no les importa nada las demás personas. Y usted puede hablarles de 1 hora, y usted puede hablarle 3 horas, y usted puede explicarle un montón de cosas y no lo van a entender. No lo van a entender. Van a seguir en eso maligno que ellos están.
Y muchos así mueren, muchos mueren sin fe y sin esperanza, lamentablemente. Y hay gente que continúa haciendo el mal. Mire, hay personas que creen que por hacerle brujerías a otras personas y que por hacerle sortilegios, maleficios y todas estas basuras del infierno a otras personas, creen que si esa persona le pasa algo, porque bueno, a veces hay personas que no oran, a veces hay personas que no buscan de Dios, no son cristianos, y el enemigo le lanza y agarra los cantazos muchas veces, ¿verdad? En algunos casos. Y estas personas se disfrutan eso. Pero ¿qué pasa? Más adelante, este mismo mal vuelve para esas personas. Mismo mal que desearon, el mismo mal que hicieron, el mismo mal, vuelve para esas personas. Hay que tener empatía. Hay gente que están en las profesiones equivocadas, lamentablemente. Usted ve a veces unos supuestos enfermeros o enfermeras, tienen empatía con ningún paciente, no tienen amor. Y ya han habido muchos videos ocultos donde se han registrado muchos abusos y esquemas de fraude contra las personas de la tercera edad. Gente que escoge la profesión equivocada. Gente que se meten a pastores, ellos mismos, sin ser ordenados por una organización eclesiástica, sin ser unidos por el Espíritu Santo, sin ser llamados para nada. Y ya después usted ve las consecuencias y todas las cosas y todas las maldades y todas las cosas que hacen, porque no son de Dios. Y gente que entran a cosas que lo que se han introducido para hacer esto es para llegar a la gente, estar hacia las personas, para matar, para destruir y para dañar las personas. Y nunca voy a poder entender, oiga bien lo que voy a decir, nunca en mi vida voy a poder entender cómo es que hay personas que asesinan personas a sabiendas, los envenenan, los maltratan, los atropellan, los agreden, un montón de modalidades, un montón de cosas. Y la justicia, a que se supone que sea la justicia que haga pagar por todos esos crímenes y esos delitos, saquen a personas a las calles para que esas mismas personas vuelvan y hagan las mismas cosas y maten a otras personas. Y eso, en realidad, se lo digo de todo corazón, eso para mí es inadmisible, inadmisible. Lamentablemente, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo los tribunales de injusticia, tribunales que no están trabajando por el bien de las comunidades ni por el bien de un país. Están soltando a la calle criminales. Hay criminales en las calles, hay criminales profesionales en las calles, asesinando, matando personas, robándole a las personas. Usted tiene que tener también mucho cuidado. La gente que entra a su hogar. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, ser manso como paloma y astutos como la serpiente. Usted tiene que tener sabiduría, tener discernimiento a quien usted le abre las puertas de su hogar. Porque están pasando muchas cosas, lamentablemente. Hay gente malvada, hay gente llena de demonios, hay gente que entra en amistad con algunas personas para destruirlos, para robarles, para hacerle un montón de cosas. Se introducen sinuosamente a personas para hacerles un montón de daño y un montón de cosas. Y ya lo hemos visto en muchos casos que hemos visto a través de los años, que han salido a la luz. Hay gente que están introducidos en hogares de personas de la tercera edad y personas mayores para extorsionarlos, para robarles y hasta para asesinarlos. Entonces, amado, estamos viviendo en un tiempo donde no es que tengamos un radar
y digamos, ah, que este es malo, este es malo, ese es malo, ese es malo, ese es malo. No, 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 no. Tranquilo. En el Espíritu Santo, Dios le va a dar discernimiento a usted de qué persona usted puede confiar y de qué persona usted puede tener en cuenta. Así que, mis amados, en esta glorioso día del Señor, que damos gracias a Dios por un segmento más de la verdad, no tiene precio. Vamos a orar antes de despedirnos y pedirles al Señor Jesucristo que guíe nuestras vidas, que nos guarde, nos cuide, guarde y cuide nuestra salida y guarde y cuide nuestra entrada de todo lo que están viendo a través de este mensaje, a través de este video. Así que vamos a orar en el nombre del Señor. Amado Dios y Padre nuestro, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la verdad y nada más que la verdad. Gracias, Señor, porque nos guías, porque estamos llevando palabra de vida al pueblo y estamos predicando la verdad como dice tu palabra. Oro por cada uno de los que me ha visto, Señor, que ha visto este mensaje. Te pido que guardes y cuides cada persona que nos ve, que tú sanes con enfermedades, que tú toques, Señor, cada corazón de forma sobrenatural, eterno Salvador, en el nombre poderoso de Cristo el Señor. Te lo pedimos, Padre de la misericordia. Amén. Bien, amados, hasta aquí un segmento más de la verdad no tiene precio. Sean todos bendecidos, gracia y paz en Jesucristo, nuestro Salvador. Bendecidos.